capítulo 12. La continuación de lo que la semana anterior estábamos introduciendo, dándole continuidad más bien al libro de los Hechos. Hechos capítulo 13. Estamos ya en el número 26, versículo número 26. Vamos a ponernos en pie en cuanto lo encontremos y vamos a orar a ese Dios Todopoderoso para que nos guíe en el estudio de su palabra santa. Bendito Jesús, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa, reunidos, buscando tu rostro. Te pido que en esta noche puedas hablarnos al corazón, que podamos así, mi Jesús, encontrar gracia delante de ti, que nuestra presencia en tu casa no sea contada como adoración, que cada uno de los detalles que tú has tenido con nosotros los podamos entregar de la misma forma en gratitud día a día, a través de nuestra adoración, a través de nuestra alabanza, a través de nuestra fidelidad a ti. Te suplico que nos bendigas, te suplico que puedas abrir la mente y el corazón de cada uno de los que estamos acá, que nos demos cuenta que lo mejor que en nuestra vida podemos hacer es rendirnos a tus pies y dejarnos guiar por esa sabiduría tuya. En Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos en esta noche. La alabanza que hace un momentito escuchamos tiene todo que ver con lo que en esta porción del libro de los Hechos nos está encauzando o por donde nos está llevando, en el sentido que vemos a un Pablo, vemos a un Bernabé que se encuentran misionando, que se encuentran difundiendo el evangelio y dando cumplimiento a eso que Dios nos llamó como la gran comisión. Y entonces vemos acá que en algún momento, queriéndole servir como tropezadero, vinieron unas personas religiosas y le dijeron: miren, si tienen una palabra de exhortación, dígansela a la gente, estando ellos reunidos en una sinagoga. Y pasó que Pablo no titubeó en el tema que tenía que tratar, en el tema que tenía que presentar o en lo que tenía que exponer en ese momento, sino que se dio a la tarea de empezar a compartir un mensaje en el cual a todos les quedaba claro que ellos, que sobre sus manos había corrido la sangre del Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. Les explica de dónde la procedencia de ese linaje de Jesús, y vea lo que el versículo 26 dice en este momento. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Inmediatamente nosotros nos damos cuenta que el propósito que Pablo empieza a perseguir, que él empieza a buscar, es que la gente, al contacto con la palabra de Dios, conozca de salvación. Yo creo que ahora muchas personas están bien confundidas con el tema de la salvación. Y quisiera que los que estamos acá no tuviéramos espacio a dudar en absoluto de ello, porque una duda o un error acerca de la doctrina de salvación me puede llevar a condenación eterna. El día de ayer estábamos en el Hospital Rosales, totalmente atestado de personas, súper lleno. No podíamos ni siquiera entrar a evangelizar porque la gente, cuando vio la comida, salía y hacían fila tras otra fila tras otra fila, y nos costaba. Entonces medio lográbamos, o algunos hermanos lograban hablar y decir un par de cositas para saber si la gente conocía o no conocía de Jesús o de su salvación. Pero entre esas muchas respuestas que la gente daba acerca de la confrontación, acerca de: mire, ¿y usted sabe dónde va a pasar su eternidad? ¿Y usted sabe dónde va a ir su alma si muriera en un día como hoy? Y la gente contestaba como: si uno está haciendo las cosas bien, pues se va a ir para el cielo. Si uno hace las cosas buenas, entonces Dios lo va a premiar con llevárselo para el cielo. Y daban respuestas como estas. El detalle se vuelve bastante peligroso porque la Biblia no es lo que nos enseña. La Biblia no tiene que ver, la Biblia nos muestra que la salvación no tiene que ver con la obra, tiene que ver con las cosas en las cuales yo tengo fundamentada mi fe. Efesios 2, 8 y 9 dice que la salvación es por gracia, es por medio de la fe, y no es por obras para que nadie se gloríe. Y aquí viene la explicación clara de eso. O sea que yo soy salvo, siempre salvo, amén. Sí, pero hay una gran diferencia. Yo no hago obras para ser salvo. El verdadero creyente hace obras porque es salvo.
Y eso de que yo tengo a Cristo en mi corazón me mueve a mí a la acción, me mueve al hecho de que yo no puedo estar de brazos cruzados teniendo un Dios que me comisionó, que me encomendó la labor de predicar de Él y presentar ese plan salvífico, lo que en este momento Pablo estaba realizando. Acompáñeme hasta el versículo 43, donde él siguió predicando y dice el versículo 43 de la siguiente manera. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Cuando nosotros vemos acá la palabra que dice muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, los prosélitos eran personas recién convertidas a una fe. Un prosélito puede ser una persona que recién se afilia también a un partido político. Por ejemplo, usted ha escuchado que hay actos proselitistas, es que se afiliaron a una línea de pensamiento. En el caso de lo que aquí nos está exponiendo era gente que acababa de sumarse al judaísmo, gente que estaba en el proceso, si le podemos llamar, de la introducción a esto, de acoplarse a la religión judía. Y esta gente que acababa de convertirse al judaísmo encontró en el mensaje de Pablo y en el mensaje de Bernabé algo que cautivaba sus corazones. Y dice la Biblia que estos personajes les hablaban y les persuadían para que perseveraran en la gracia de Dios y que se dieran cuenta que tenían un espacio en la gloria de Dios. Yo quisiera que todos los que estamos acá esta noche nos convenciéramos que lo mejor que podemos hacer a nuestras vidas es obedecer al plan perfecto que Dios tiene para mí. Y que nosotros pudiésemos valorar cada una de las oportunidades que Dios nos da de estar en contacto con su palabra. La Biblia dice que su palabra no vuelve a Él vacía. Pero necesitamos prestar atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. No se trata de que nosotros simple y sencillamente nos sentemos a alimentarnos y alimentarnos y alimentarnos y alimentarnos. Porque ¿qué pasaría si usted se sienta de una forma literal solamente a comer? Y usted todos los días lo único que hace es sentarse y comer. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar de peso. Va a empezar a aumentar de peso y se va a empezar a hinchar un poquito y cada vez es menos ágil y cada vez hay más enfermedades y cada vez pasa todo eso. Pero si yo me alimento y lo que me alimento lo ejercito, lo pongo a la práctica, eso trae a mi vida salud. Lo mismo pasa en el Evangelio. Si yo me siento nada más a escuchar, a alimentarme del pan de vida que es la palabra de Dios, y me alimento porque me congrego, porque vengo, porque asisto, pero no llevo a la práctica esta palabra de Dios, yo me quedo sin movimiento y eso tampoco es saludable. Eso tampoco cae en el hecho de ser agradable al plan y al propósito de Dios. Entonces, por eso es que aquí Pablo y Bernabé les estaban persuadiendo para que ellos pudieran perseverar en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, lejos de lo que ahora en muchas ocasiones se quiere anunciar con ese evangelio de la sola gracia, por ejemplo, donde dice que como estamos en la época de la gracia, entonces yo puedo hacer y deshacer con mi vida porque yo una vez recibí a Cristo en mi corazón, la salvación no se va a ir de mi vida, entonces yo puedo pecar y puedo hacer las cosas que se me antoje y la salvación va a estar ahí. Y muchas personas asumen el ir a la presencia de Dios de esa forma, que un día hacen su oración y que con esa oración hecha no importa las demás cosas que yo pueda practicar, sino que en ese momento yo tengo ganado el cielo, entre comillas, como muchas personas afirman. Necesitamos darnos cuenta que eso no funciona de esa forma. Porque si a mí me sigue siendo indiferente cometer los errores que cometo, si a mí me sigue dando igual pecar de la manera que peco, entonces no ha habido ese nuevo nacimiento dentro de mí. Porque cuando yo tengo ese Espíritu Santo de Dios en mi vida, hay algo que me dice, eso no está bien.
Eso no lo tienes que hacer. Y Pablo acá le estaba diciendo que siguieran avanzando en esa gracia de Dios. Vea lo que dice más adelante en el versículo 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Nosotros nos damos cuenta acá que a Pablo se le dio una nueva oportunidad de predicar acerca de Dios. Y los judíos en este momento empezaron a sentir celos por la certeza, por la veracidad, por la convicción con la cual estos hombres hablaban de Cristo. Y esto ocasionó que ellos a toda costa quisieran contradecir lo que ellos estaban diciendo, porque les iba a llevar toda la congregación, porque les iba a llevar toda la gente que ellos habían venido trabajando por algún tiempo a través de la religión judía. Y como no podían con la verdad, entonces tuvieron que echar mano de la blasfemia, que es decir, cosas contrarias a lo que el Espíritu Santo indica, para que pudiera a través de ello desvirtuar lo que Pablo y Bernabé andaban diciendo. Y esto es lo que sucede aún en el presente. Cuando las cosas van demasiado bien, siempre hay un instrumento de Satanás que si no puede luchar contra la verdad, entonces viene y echa mano de las artimañas para desestabilizar ministerios, para desestabilizar hogares, para romper buenas amistades a través de cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Vea más adelante en el 46 cuál fue la actitud de estos dos personajes a la luz de esta actitud de la gente religiosa de la época. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ellos, al darse cuenta de esto, dice la palabra que hablaban con denuedo. Hablar con denuedo es hablar con energía, es hablar con ímpetu, es hablar con seguridad acerca de las cosas que estoy diciendo. Y ellos acá empezaron a mostrarle que no era Pablo y Bernabé el que iba a perder porque ellos no querían escuchar el mensaje, sino que ellos se iban a dedicar a otro segmento de personas, ya no más a los judíos, sino que iban a los gentiles. Entiéndase por gentil toda aquella persona que no practicaba el judaísmo. Y esto es lo que ellos estaban dejando perder de la mano de nuestro mismo Señor Jesús, quien les había comisionado personas para que les hablaran a ellos, pero no quisieron oír. Y ahí vemos lo que el Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice, que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y por eso dice el 12, mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que por la oportunidad que desaprovechó el pueblo escogido de Dios, es que usted y yo tenemos cabida y tenemos entrada en la presencia de ese Dios todopoderoso. Entonces, ellos no se sintieron en ningún momento agraviados, no se sintieron en ningún momento ofendidos porque la gente no quiso escuchar el mensaje. Muy probablemente hoy eso nos pasa aún en el medio cristiano. La palabra de Dios está siendo predicada más que nunca. En este tiempo eran estas personas nada más las que andaban predicando de lugar en lugar la verdad. Ahora nosotros nos podemos topar con predicaciones en las iglesias, nos podemos topar con predicaciones o con mensajes que hablan de la palabra de Dios en la radio, en la televisión, en el internet, en canales virtuales, en cantidad de cosas. Estamos llenos de palabra de Dios por todas partes y sin embargo muchos toman la decisión de no oír. Y esto es peligroso porque si yo cierro mis oídos a la palabra de Dios me voy a perder. Yo quisiera que usted pudiera buscar a Dios con sed, con hambre, y que nos diéramos cuenta que los consejos que están vertidos en la palabra de Dios son los mejores que podemos recibir para cada uno de nosotros. ¿Quiénes de los que estamos acá quisiéramos una vida mejor? Amén. Obedezcamos la palabra de Dios. Yo creo que no nacimos. Yo creo que Dios no nos formó
para que nosotros mantengamos nuestra vida siendo igual o en detrimento. Al contrario, dice su palabra que Él nos llamó para una vida y una vida abundante. Y esta abundancia, como en muchas ocasiones he hecho énfasis, no tiene que ver con la parte material, tiene que ver con toda la amplitud de la palabra esa. Tiene que ver con toda la amplitud que la palabra abundancia pueda tener. Y eso es a lo que Dios nos llamó. Eso es el anhelo de Dios. Por eso su palabra también nos manifiesta que el pensamiento que Él tiene acerca de nosotros es de bien y no de mal. Le invito a que le preste atención a ello. A que nosotros podamos darnos cuenta de lo importante que es para nosotros tener los oídos bien atentos a lo que Dios me quiere decir. Si yo no veo las predicaciones, si yo no veo mi lectura bíblica, si yo no veo mi tiempo de oración como una oportunidad de hablar con Dios y de que Él me hable, estoy perdiendo mi tiempo. Estoy cayendo en el hecho de ese ciclo religioso que el judío tenía, de ir y celebrar el Shabbat y poder estar ahí, cumplir el rito y todo, y leer los libros, pero no había un cambio en sus vidas. Y por lo que los que tienen ya tiempo de estar con nosotros se han dado cuenta que casi todas las predicaciones van llevando un reto para que nosotros seamos mejores, para que nosotros seamos diferentes, para que ya no seamos un cristiano sin vergüenza, que al menos nos dé pena, que al menos nosotros digamos, no, mañana voy a luchar, porque eso ya no se practique más en mi vida, porque pareciera que cada vez más es la cantidad de lugares en los que no se quiere herir susceptibilidades con el propósito de retener al miembro dentro de la iglesia. Pero creo que a lo que Dios nos llamó es a predicar la verdad. El problema es que el medio en el que nosotros nos desenvolvemos ha creado una aversión a la verdad. ¿Quién ha escuchado la frase que dice, la verdad duele? ¿Ya la ha escuchado usted? ¿Y quién cree que es cierto? No, si le duele la verdad es porque está acostumbrado a la mentira. Si le duele la verdad es porque usted está acostumbrado a vivir de mentiras todos los días. Porque yo creo que lo más bonito del mundo es cuando usted habla con una persona sincera. ¿Amén? Pero qué feo es hablar con alguien que sabe que es un gran pajero, vea. Mira, ¿y a este qué porcentaje de credibilidad le damos? Yo siempre le creo la mitad, y es mucho, y aún me arriesgo creyéndole la mitad, pero digamos que la mitad de lo que dijo es cierto, por ahí va. Eso es triste. Estamos tan acostumbrados a la mentira que hemos creado una aversión a la verdad. ¿Por qué usted no es capaz de tolerar las cosas cuando se las dicen con sinceridad? Usted casi siempre tilda de pesada a la persona que es sincera. Que esté bien pesado, mire, pero dice la verdad. Y que te dijo que me veía fea, sí es cierto. Lo que pasa es que usted no quiere la verdad. No quiere la verdad y mucha gente se pelea con la verdad y por eso da idea de que esa frase humana es real. Si Cristo lo que dijo es que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Ahora, ¿por qué vivimos encadenados? Porque estamos amarrados a las cadenas de la mentira. Y duele destapar una verdad, ¿por qué? Porque usted pensaba que la verdad era otra. Entonces lo que duele no es la verdad, lo que duele es la mentira pasada. Lo que duele es la mentira anterior. Cuando alguien descubre una traición, ¿por qué le duele? No es que le duela la verdad que vio, no. Le duele que para él o para ella pensaba que la verdad era otra. Entonces realmente lo que produce dolor a la vida del hombre es la mentira. ¿Y sabe quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás es el padre de la mentira y por eso ha venido moviendo todas estas cosas al hecho de que la gente crea que es mejor ocultar la verdad para evitar un dolor. Y le creen las palabras allá al del corito de que es mejor una mentira que te haga feliz que una verdad que te amargue la vida, ¿verdad? Y ahí andan cantando el corito porque piensan que eso es palabra de Dios. No, la palabra de Dios dice que es la verdad la que va a traer libertad a mi vida. Si usted esta noche tuviera
una cita de sinceridad con su vida, sería una gran bendición para usted. Y que usted se pueda parar al espejo y decirse sus propias verdades. ¿Sí? Que usted pueda aterrizarse un poquito. Que usted pueda decir, no, mira, sos un sinvergüenza, mira lo que hiciste hoy. Mira las cosas que estás haciendo. Mira, querés andar picareando y ya estás viejo, todo aturrado, mira. Y mírate acá, y míratelo. Pero dígaselo. Dígaselo frente a esa dosis de sinceridad que necesitamos con nosotros mismos. Porque muchas personas acaban creyendo que porque nadie sabe su verdad, entonces todo está bien. Y eso es peligroso. Esta gente andaba predicando la verdad. Esta gente andaba diciendo las cosas tal como son. Esta gente andaba hablando lo que Cristo les mandó a hacer. Y dijo, si ustedes no quieren oír, yo busco gente que sí va a querer oír. Y entonces abandonaron al pueblo judío y se fueron para predicarle al pueblo gentil. Y ahí es donde Dios tiene misericordia de todos y deja a Pedro tratando con los judíos y envía a Pablo y a otros personajes más para que pueda hablar a toda el área gentil. Y vea lo que dice el 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Por lo que aquellos los querían sacar, por lo que aquellos les decían, miren lo que usted dice no es cierto, por lo que aquellos vivían poniéndole pero a las cosas que escuchaban de labios de Pablo y de Bernabé, esta gente se embelesó con el Señor, se enamoró del Señor y glorificaban a Jesús, porque ellos hasta ese momento habían sido un pueblo excluido, habían sido un pueblo señalado. Eran el patito feo de la historia, pero hubo un Jesús que murió por ellos para darles salvación y vida eterna. Y entonces ellos se regocijaron y dijeron, entonces somos valiosos, entonces no somos marginados, entonces valemos mucho porque valemos la sangre de Jesucristo de Nazaret. Y eso cambió la cosmovisión de esta gente. Eso cambió la forma en que ellos estaban viviendo eso. Aclaro en este versículo 48, este es uno de los versículos más usados por las personas que comparten lo que se conoce como la doctrina de la predestinación. Pero eso es un tema complejo para poderlo tocar en un sermón, en un culto. Es preferible hacerlo en un aula de clase donde pueda no haber espacio a duda acerca de lo que esto se conoce. Pero en términos sencillos le comparto lo que se dice acerca de la predestinación. Hay iglesias que no hacen ninguna invitación al momento de finalizar su servicio, por ejemplo, para que la gente reciba a Cristo, porque para ellos ya Dios sabe quiénes van a ser salvos, ya están predestinados. La palabra pre quiere decir antes de, es decir que Dios tiene un destino asegurado de una manera previa. Entonces, ¿para qué hacer una invitación a seguir a Jesús si de todas formas Dios ya sabe los que van a ser salvos? Y aquí dice en la parte final del versículo 48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Podríamos decir, sin espacio a dudar, que una traducción válida sería, y creyeron todos los que estaban predestinados para vida eterna. Al decir esto no estamos diciendo ninguna herejía, no estamos diciendo que estamos de acuerdo con esa teoría, le estoy aclarando lo que se dice acerca de eso. Entonces estas personas no hacen eventos evangelísticos, no salen a evangelizar, no hacen la oración para que la gente reciba a Cristo, porque ya se sabe quiénes van a ser salvos. Nosotros podríamos dar una salida bien parcial, pero muy acertada al hecho de saber, de no entrar en conflicto con esta gente por ese error de interpretación, sino que decir algo tan sencillo como lo siguiente: Dios es omnisciente, y en el momento de que Dios es omnisciente, quiere decir que Dios todo lo sabe. Entonces, lógicamente, lo que ellos dicen es cierto. Dios sabe las personas que van a ser salvas. Dios sabe las personas que van a ir a su presencia, pero yo no soy omnisciente, yo no lo sé. Entonces, como yo no lo sé, yo sí le voy a preguntar, yo sí lo voy a invitar, yo sí lo voy a evangelizar, yo sí le voy a presentar el plan de salvación, porque Dios lo sabe, yo no.
Y yo soy un simple instrumento imperfecto en manos de un Dios perfecto. Entonces, con eso nosotros, en lugar de entrar en conflicto, entramos con una salida totalmente respaldada en la palabra de Dios, para que nos demos cuenta de que esa postura de cruzarme de brazos porque Dios ya sabe los que van a venir a mi iglesia, Dios ya sabe los que van a congregarse aquí, Dios ya sabe los que van a ser salvos, Dios ya sabe todo eso, es una posición extremadamente cómoda en donde se pierde la gran parte que Dios llamó la gran comisión, porque si no, Él no hubiera dicho id por todo el mundo y predicar el evangelio, si no hubiera dicho quédense por ahí y todo el mundo les va a llegar para que prediquen el evangelio, pero no fue así la gran comisión. Vea lo que dice el 49. Y la palabra del Señor se difundía, ¿por dónde? Por toda aquella provincia. Pero ¿qué era lo que se difundía? La palabra del Señor. Lamentablemente, cada vez parece que es menor la cantidad de palabra del Señor que se difunde inclusive dentro de las iglesias. Porque prefieren invitar a un psicólogo para que le diga cómo tratar o cómo derribar barreras en su matrimonio. Y hemos traído al licenciado fulano de tal que estudió no sé dónde, que tiene una maestría no sé dónde, para que nos diga desde su punto de vista profesional toda esta paja. Y entonces todo esto empieza el hecho de que eso va llegando a la iglesia. Y eso va llegando al tema en el que todas estas cosas se va relegando la palabra de Dios. Y es más preferible traer a fulano de tal, autor del libro, no sé qué, que nos pueda contar esto y este libro. Y todos empiezan sus ponencias así. Dios me regaló este libro. Y empieza con toda esa historia. Y muchas ocasiones es bien triste porque usted lee literatura cristiana y lo único que tiene es un montón de referencias hacia un montón de versículos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué me resulta mejor? Leer la palabra de Dios. Entonces, no estoy peleado ni estoy en contra de la literatura cristiana. Yo leo literatura cristiana. Algunos me gustan, otros no. Con algunos usted difiere, con otros está de acuerdo. Pero trae puntos de vista a su vida. El detalle es que mucha gente asume de esos libros o que esos libros son palabra de Dios o que están por encima de lo que Dios dejó aquí en su palabra. Yo quiero recordarles que eso sería injusto. Dios dejó en esta Biblia, Dios dejó en ese libro maravilloso todo lo que nosotros necesitábamos para alcanzar salvación y todo lo que nosotros necesitábamos para salir de esta tierra y llegar a su presencia. Entonces, la solución a cualquier situación está en la palabra de Dios. Necesitamos prestarle atención a ella. Muchas personas esperan una cita con tal persona o quisieran una audiencia con otro o quisieran cantidad de cosas. Nosotros tenemos la palabra de Dios y si la palabra de Dios es nuestra guía, nos vamos a dar cuenta cuán real es ese versículo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo tengo eso claro en mi mente y mi corazón, quiere decir que yo nunca me voy a extraviar. Si la palabra de Dios, si la Biblia es mi guía, no hay forma en que yo me pueda extraviar. No hay forma en que yo pueda perder el rumbo. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios porque eso es lo que produce bendición. Dice en los versículos 50 y 51 de la siguiente manera: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora, esto nos da una vez más una idea de la impresionante llenura o de los impresionantes efectos de la llenura del Espíritu Santo. No todo era un jardín de rosas para los apóstoles, porque en este momento, a fuerza de ser honesto y en buen caliche salvadoreño, los echaron y los sacaron por la puerta de atrás.
No les fueron a decir, mire, por favor, sálgase. No, les montaron persecución para echarlos de la ciudad. Y por eso ellos con desprecio, con dolor, se sacuden sus sandalias y dejan el polvo, como decir, no queremos nada que ver con ustedes, y vuelven a hacer memoria o a poner en práctica una enseñanza que Cristo les había dado, que cuando fueran a un lugar y no fueran bien recibidos, sacúdanse el polvo de sus sandalias y váyanse de ahí, porque Él iba a tratar con ellos. Entonces ellos ponen en práctica esa enseñanza de Jesús, y eso, vea que es lo importante, que a pesar de que les estaban echando, a pesar que estaban pasando un problema, a pesar que estaban pasando una persecución, eso no les robó el gozo. Porque el versículo 52 cierra diciendo, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así que si usted esta noche ha venido un tanto cabizbajo por un problema que está pasando, Dios le recuerda, necesita llenarse de gozo y del Espíritu Santo de Dios para poder hacerle frente a las dificultades que se presenten. Así que creo de todo corazón que el mismo Dios de ayer es el de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Búsquele, búsquele, búsquele. Y quisiera que con este momento en el que tenemos oportunidad de ver escenarios complicados como el que probablemente nosotros estemos pasando, podamos imitar esta actitud del discípulo y que nos demos cuenta que nada ni nadie les robó el gozo. Entonces, si usted es tan amable, compártale al que tiene cerca y dígale que nada ni nadie te quite el gozo. ¿Se lo puede decir? Así que regálele una sonrisa también. Así que si en este momento probablemente hay cosas que no sientan bien. Probablemente hay problemas de dinero, problemas de familia, problemas con los hijos, problemas en el lugar de trabajo. Cualesquiera que sean estas cosas, que nada ni nadie le quite el gozo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, se va a dar cuenta que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, asegúrese de mantenerse amando a Dios. Porque si yo no me mantengo amando a Dios, esa promesa no es para mí. Esa promesa no es para mí. Hay una restricción y dice, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. De lo que yo me tengo que asegurar es que amo a Dios por sobre todas las cosas. Pero si ama el dinero más que a Dios, entonces preocúpese. Pero si ama más lo que le está dando problema, entonces preocúpese. Si ama más su trabajo que a Dios, entonces sí aflíjase. Si usted ama más cualquier otra cosa que a Dios, esa promesa no es para usted, defiéndase solo. Pero si durante las dificultades, durante todo lo que nos pasa, amamos más a Dios que a cualquier cosa, no se preocupe, que lo mejor aún no ha sucedido. Pero de eso se trata lo que Dios nos encomienda en su palabra. Y dice el versículo 1 del capítulo 14... Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Quiénes de los que estamos acá queremos ver bendiciones de parte de Dios? Amén. Confía en el Señor. Lo que esta gente estaba haciendo es que aún detrás del plan que le estaban armando los judíos que no creían, diciéndole, hey, miren, estos son malos, estos practican la brujería, estos están endemoniados, estos los quieren dormir, estos acá, estos allá, estos lo otro. Ellos aún con conocimiento de esto confiaban en el Señor. Y como respuesta del respaldo de Dios, Dios permitía que a través de ellos se hicieran cantidad de milagros y prodigios. Por eso necesitamos nosotros imitar esa actitud de estos discípulos. Imitar esa actitud de la cual nos damos cuenta que si en Él confiamos, nunca vamos a ser desamparados. Que si en Él confiamos, siempre vamos a ver oportunidades para bendición. Y vea lo que dice el versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida.
Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y ahí, ¿qué dice? Predicaban el evangelio. ¿Sabe qué es lo encomiable de esta iglesia del primer siglo? Es que nada sirvió como excusa para frenar la obra que Dios les había encomendado. Otra vez más los echaron. Como que ya se estaban acostumbrando, vean, de todos los lugares los iban sacando, los iban expulsando. Y yo creo que esto no es un llamado a la comodidad. No es un llamado al hecho de que usted se acostumbre que le han venido palos tras palos en los últimos meses, en los últimos días. No es para que nos acostumbremos, es para que aún en esos palos aprendamos a confiar en Dios. Y aprendamos a agudizar nuestros sentidos, a que sean más susceptibles a lo que Dios nos está diciendo. ¿Para qué? Para que no nos detengamos de hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Hoy es una linda noche para entregar su corazón a Jesús. Hoy es una linda noche para recobrar ánimo y darnos cuenta que nos debemos mantener amando a Dios para que todo lo que está sucediendo me ayude para bien. No sé si usted y su fe le alcanza a creer que vienen tiempos mejores, amén, pero en ese sentido yo debo creerle a Dios, yo debo creer en Dios, yo debo tener esa convicción de que esta dificultad no es para siempre. Un día vamos a estar del otro lado y vamos a hacer de este nuestro peor problema nuestro mayor testimonio para honra y gloria de ese Dios todopoderoso. Vamos a orar a nuestro Señor en esta noche.